Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? No saben lo nervioso que estoy. Ni se imaginan. Amén. Gracias. Bien. Esto es un gran desafío estar acá. Delante de toda la iglesia es un desafío. Les cuento, ya en la semana estuve pensando todo el tiempo en este día. Desde que el pastor me dijo, ¿no? Me confió este lugar. Estuve pensando todo el rato, maquinando. Le abro mi corazón. Por ahí las inseguridades salieron a flote, salieron muchas cosas que me sentí indigno, sinceramente. Pero creo que si estoy acá es por algo. No es porque el pastor me lo haya dicho, sino porque fue Dios el que me llamó. Y fue todo un desafío, y lo único que hice fue entregarme, soltar las riendas y decirle al Señor: heme aquí, estoy acá. Y con valentía y con esfuerzo voy a estar acá compartiendo esta palabra. Así que no sé cómo va a ser esto, no sé si va a ser extenso, si va a ser breve, pero lo único que quiero es que sea el Espíritu Santo hablando a la iglesia, a su iglesia. Quiero orar, ¿sí? Antes de empezar, ¿sí? Una pequeña oración, si me pueden acompañar. Padre Celestial, venimos, Señor, delante del trono de la gracia. Vengo, Señor, delante de ti. Te doy gracias porque puedo estar junto con mis hermanos. Gracias porque puedo compartir con la familia de la fe, con el cuerpo de Cristo. Gracias por este tiempo, Señor, de adoración, de alabanza, donde podemos reconocerte a ti como nuestro Dios, como nuestro Padre, como el más poderoso y el que está sobre todas las cosas y al control de todo. En este momento, Señor, quiero rendirme a tu señorío. Me despojo de toda humanidad, me despojo de todo conocimiento humano, de todo raciocinio que yo pueda tener. Y en este momento me entrego al Espíritu Santo, para que sea Él hablando a la iglesia y para que sea Él revelando lo que está escrito en tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a seguir con la serie de fundamentos, pilares y piedra angular. Lo que venimos hablando en los anteriores dos cultos. En el último culto, ¿recuerdan más o menos lo que el pastor estuvo hablando? ¿Sí? ¿Alguien recuerda? ¿No? Bueno, estuvo hablando de que cada uno de nosotros fuimos llamados a ser altares, ¿no? Cada uno, desde el comienzo, desde el diseño original, nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes y administrar el santuario de Dios y hacer un altar. En la caída del hombre por el pecado se nos quitó este lugar de sacerdocio, pero gracias a Cristo y al sacrificio que Él hizo por todos nosotros, volvimos a tener ese sacerdocio real. Y ahora somos templo del Espíritu Santo. Ya no hay un templo físico, sino que ahora cada uno de nosotros somos templo, y por ende estamos llamados a hacer altares. ¿Sí? Amén. Y bueno, el fundamento que Dios estuvo marcando en mi vida está muy anclado a lo que son los altares. Y quiero hablar sobre la vida sacrificial. ¿Sí? Si hay un altar, entonces tiene que haber un sacrificio. Amén. Siguiendo con esta serie, si alguna vez te enseñaron un evangelio donde no tenés que dejar nada, donde no tenés que morir, donde no tenés que sacrificar nada, entonces te vendieron un evangelio falso. Porque el caminar con Dios, la vida cristiana se basa en eso, en hacer sacrificios constantes para acercarse más a Dios. No solamente para acercarse más a Dios, sino para parecerse mucho más a su Hijo. Amén. Ya desde la naturaleza divina podemos ver el sacrificio. El Padre, podemos verlo en la Trinidad. El Padre dio lo que más amaba como sacrificio, dio a su Hijo. El Hijo dio como sacrificio su propia vida para salvarnos. Y el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a dar nuestra vida como sacrificio.
Y también hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo se sacrifica todo el tiempo por tener una relación con los pecadores, o sea, nosotros. Y muchas veces con nuestras acciones contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también hace un gran sacrificio. Entonces, en la Trinidad podemos ver que Dios dio como ejemplo el sacrificio, porque las tres personas de la Trinidad sacrificaron algo. Por ende, nosotros también estamos llamados a sacrificarnos. ¿Qué podemos encontrar en la palabra sobre el sacrificio? Vamos a ir desde el principio, vamos a ir al Antiguo Pacto, al Nuevo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Pacto el sacrificio estaba presente en la ley, era parte de la ley de Moisés, en la Torá. Más que nada como ofrendas quemadas de animales, objetos o materia prima, para la expiación de pecados cometidos y objeto de adoración. Antes se hacían justamente los sacrificios como un rito ceremonial, ¿no? Más que nada quemar o matar a un animal, un cordero, en todo caso, o hacer un sacrificio de cultivos o de materia prima que uno tenía. Esto tenía un único fin: poder servir como expiación, es decir, para que Dios perdone nuestros pecados. Esto lo hacía el sacerdote, más que nada. Esto era llamado a ser solamente para el sacerdote. Hoy por hoy todos somos sacerdocio real, entonces todos tenemos que hacer un sacrificio. Podemos ver distintos términos en el hebreo significa sacrificio. El primero es tebá, con Z. ¿Qué significa? Sacrificio. Es general para sacrificios de animales, pero también se usa en sentido espiritual cuando se habla de sacrificio de alabanza. El sacrificio no era solamente para perdón de pecados, sino también era un acto de adoración a Dios, ¿sí? Uno sacrificando a un cordero también mostraba la entrega completa a Dios, era una forma de adorar a Dios, ¿sí? Otro término en hebreo es miná, que se utiliza como ofrenda, presente o don. Generalmente a esto se refería a las ofrendas vegetales, como por ejemplo la harina, el aceite o el incienso, ¿sí? Otra forma de sacrificio. Pero llegó a expresar la idea de un regalo para Dios, ¿sí? Es un regalo de gratitud a Dios. Entonces tenemos esos dos términos de sacrificio en el Antiguo Testamento. Ahora, el animal o la materia prima que se daba como sacrificio, ¿era lo que le importaba a Dios? No, para nada. Siempre a lo que Dios siempre le llamó la atención es la actitud o el corazón de aquel que daba como sacrificio, aquel cordero o aquel cultivo. Siempre fue las intenciones del corazón. ¿Qué pasaba cuando un sacerdote daba como ofrenda, daba como sacrificio un cordero defectuoso o cojo? No era aceptado. El sacrificio no era aceptado. Ahora, ¿por qué? ¿Era porque el cordero estaba en esas condiciones? No, porque lo que estaba en malas condiciones era el corazón del adorador. El error visto por Dios era cuando se daba como sacrificio un cordero cojo. Pero el problema no era el animal, el problema estaba en el corazón de la persona que daba el animal, dando a conocer lo que en su interior se gestaba. A Dios siempre le llama la atención los corazones, no el sacrificio. Y podemos ver muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan de esto. Primero, Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que importa es el corazón, no el sacrificio. Otro ejemplo lo podemos ver en 1 Samuel 15. ¿Alguien conoce la historia de Saúl cuando fue mandado por Dios a destruir Amalek, ¿no? A destruir todo lo que se encontraba en Amalek y matar al rey Agag? Al final, ¿qué hace Saúl? No mata todo, no destruye todo, no hizo lo que Dios le mandó hacer, sino que mató solamente la mitad y el ganado y el rebaño que
era de buena calidad, se lo llevó y perdonó la vida al rey Agag. ¿Qué pasó? Cuando llega de toda esa guerra que hubo, es el profeta Samuel el que lo exhorta y le dice: ¿por qué no hiciste lo que Dios te mandó hacer? ¿Qué dice? Él se excusa, él se justifica diciendo: yo guardé todo este rebaño, yo guardé todos estos animales de buena calidad para darlos como sacrificio. Pero ¿qué pasó? No es lo que realmente Dios quería. Dios no quería un sacrificio, Dios quería obediencia. Quería ver las intenciones del corazón de Saúl. Y ahí aparece 1 Samuel 15, 22, y dice, son palabras de Samuel a Saúl, y le dice lo siguiente: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El corazón es lo que importa, no el sacrificio. El verdadero sacrificio empieza desde acá, desde adentro. La verdadera entrega genuina empieza cuando uno muere a sí mismo para que lo de Dios nazca en nosotros. Amén. Otro ejemplo también que podemos encontrar en Salmos, en el Salmo 51, que es el famoso la famosa oración que hace David cuando pecó. Cuando cayó en adulterio, dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. David entendió. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Dios no rechaza a un corazón que se quebranta por Él, que se da como sacrificio, porque ese es el sacrificio que Dios está deseando. El sacrificio del corazón es lo que Él desea, lo que tanto anhela, y lo que Dios dio a conocer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y hoy por ahí muchos que por ahí no entienden. Piensan que uno hay que hacer cosas para agradar a Dios. Piensan que uno tiene que estar en mucho ministerio para sacrificarse, pero no es así. Es acá, es esto. ¿Por qué se sacrificaban animales si lo que importaba era el corazón? Esta era una pregunta que yo me hacía. Y era justamente por justicia. El animal que era sacrificado le recordaba a Dios los pecadores que éramos. Sí o sí un inocente tenía que pagar. Tenía que haber una justicia. Por ende se tenía que derramar sangre inocente. Por eso se mataban animales. Porque lo que importaba era el perdón y la salvación de los pecados. ¿Ven? En todo momento lo que importa no es el sacrificio, sino lo que va más allá de eso. Es necesario autoexaminarnos, cada uno de nosotros, y ver si lo que estamos entregando al Señor es verdaderamente algo sacrificado, algo que cuesta dar, o solo a medias, como pasó con Saúl, o solo lo sobrante, como pasó con Saúl. La actitud de tu corazón dará a conocer tu nivel de sacrificio. Ahora pasando, ¿quedó claro más o menos? ¿Sí? Amén. Ahora pasando a lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Pacto, el tiempo de la gracia. Ocurre un sacrificio que sobrepasa todos los demás sacrificios. ¿Cuál es ese? El sacrificio de Cristo. La ley fue abolida, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Ya no hace falta ningún sacrificio de animales, de cultivos, ya no es necesario, porque ya se dio al Cordero Santo como sacrificio por toda la humanidad. ¿Sí? Acá los sacrificios dejaron de ser un rito ceremonial y se pone por delante lo que hay en el interior. Lo que al final de cuentas siempre fue el centro de todas las cosas. En el Nuevo Pacto se hace gran énfasis. Ahora, en el Nuevo Pacto sigue hablando Dios de sacrificios. Pero estos sacrificios, como hablan Hebreos o en Romanos, dice que son sacrificios espirituales. ¿Sí? Ya no son físicos, sino que ahora son del corazón. ¿Sí?
son mucho más que eso. Ahora, ¿a qué sacrificios estamos llamados a hacer como hijos de Dios? ¿Qué sacrificio quiere Dios para nosotros hoy, en este tiempo? Y aquí quiero compartirles a esto de lo que yo quiero hablar, ¿no? A esto de lo que quiero que por ahí puedan llevarse el mensaje central de esto. El primer punto que quiero compartirles, son 5 puntos, ¿sí? El primer punto, el sacrificio que Dios anhela es el sacrificio de la vieja naturaleza. Es el primer sacrificio que nosotros damos a Dios desde el momento en que lo conocemos. Sacrificar nuestra vieja manera de vivir, todo lo que antes hacíamos, y nos entregamos a Él por completo, a un nuevo nacimiento, esta vez del Espíritu. Lo podemos ver inclusive en la invitación de Cristo. En la invitación y el llamado de Cristo a todos nosotros se encuentra un sacrificio por delante. Lucas 9, del 23 al 24. Lucas 9, del 23 al 24, versión NTV tengo yo, lo voy a leer, y dice lo siguiente, es muy conocido. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Sacrificio. Jesús, primero, antes de que lo sigas, tenés que sacrificarte. Tenés que sacrificar la manera en la que venías viviendo. El primer sacrificio que Cristo decía y nos mandó a hacer es sacrificar la manera en la que nosotros vivimos. Sacrificar todo lo que nosotros deseamos, queremos, anhelamos por Él, para que sea una entrega completa a Él. Es el primer llamado. El primer llamado es sacrificarte a vos mismo y seguir. Y aquí quiero dar 2 ejemplos para que por ahí puedan ser entendibles, ¿no? Busqué 2 personas. Una de ellas es una persona que no fue capaz de sacrificar lo que tenía por Cristo, y otra que literalmente dejó todo. El primer ejemplo es un ejemplo bíblico, ¿sí? Y el primero es el joven rico. ¿Alguien conoce la historia del joven rico? ¿Sí? Lo podemos encontrar en Marcos 10, 17 al 22. Si lo tienen, me pueden seguir. Y dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Después ven y sígueme. Tenía que hacer un sacrificio antes de seguirlo. Anda a sacrificar eso y ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara al alma y se fue triste porque tenía muchas posesiones. No pudo hacer ese sacrificio. ¿Y cuántas veces a nosotros nos cuesta dejar muchas cosas de nuestra vida? Al hombre rico le costó dejar todo lo que tenía, toda esa riqueza. Y es interesante porque Jesús vio el corazón. Jesús estaba viendo el corazón del joven rico. Estaba viendo que en ese lugarcito, aunque el joven rico decía: te quiero seguir, él veía que había algo ahí que no estaba cuadrando. Había un espacio
que él no podía entrar. Jesús no podía entrar en el corazón del hombre rico porque había mucho espacio, y ese espacio que ocupaba eran las riquezas. Era necesario que él sacrifique todas esas cosas para que Cristo pueda hacer lo único que tiene en su corazón. ¿Sí? No pudo. Y dice que se fue triste, se dio la vuelta y siguió. Yo a veces me pregunto qué habrá sido después de ese joven. Una duda que siempre me quedó. Ahora, el segundo ejemplo que quiero darles es un ejemplo muy interesante. ¿Alguien conoce? No sé si alguien escuchó hablar de William Borden. ¿No? ¿Ah, escuchó? Bueno, William Borden era un misionero, pero la historia de este misionero era interesante. Se asemeja muchísimo al del joven rico. William Borden era una persona, un jovencito que nació en Chicago, en Estados Unidos. Nació en una familia muy adinerada, con mucha plata. Su padre se encargaba del negocio de la explotación de plata. Por ende, ganó mucho dinero. Tenía una fábrica y todo. Esta familia, a pesar de ser adinerada, conocía del Señor. Era cristiana. Nació en una cristiana este hombre. El anhelo del padre era que William pueda heredar toda esa riqueza. Todo ese trabajo de años, el anhelo del padre era que William siguiera con eso que su padre inició. Es interesante porque cuando William fue creciendo, el Señor desde el momento uno, desde que era muy pequeño, siempre le puso el deseo en su corazón de ir y predicar a otros de Cristo. Cuando era adolescente, él tenía un tutor. Este tutor hacía misiones, se encargaba de misionar, y cuenta la historia que el tutor le dice a William: acompáñame, voy a hacer un viaje misionero. Y él era un adolescente de 16, 17 años, entonces William lo acompaña. Pasaron por varios países, Egipto, China, todos países de Medio Oriente y Oriente. Dice que William quedó fascinadísimo. Dice que el deseo de su corazón, dice que creció mucho más. Dice que le gustó tanto la cultura que había en esos países y la necesidad de Cristo. Dice que él tenía el deseo de volver y ser él el predicador, porque solamente fue como oyente, como solamente ver a su tutor predicar. Y eso fue lo que le puso el deseo en su corazón de ser él el que esté en ese lugar. Cuando volvieron, William le dio a conocer esto a sus padres. El padre no estuvo muy de acuerdo, porque sabía que no iba a poder darle toda la herencia a él si él se iba y si tomaba ese camino. ¿Qué pasó? La madre de William le dijo: primero tenés que terminar los estudios. William aceptó, con la condición de que una vez que él terminara los estudios, él iría a misionar. Durante muchos años él estuvo en una reconocida universidad prestigiosa, en donde él tuvo que asistir. Y es interesante porque si buscan la historia, dice que él le predicó más de 300 alumnos y estudiantes de esa universidad. Es loco porque dice que hizo una revolución en esa universidad. Dios ya desde ahí ya lo estaba preparando. Desde ese campo, desde esa universidad ya lo estaba preparando para llevarlo mucho más allá. Dice que era un loco, le gustaba mucho predicar a Dios. Y es interesante que cuando él sale, cuando él termina todos sus estudios en tiempo y forma, así tal cual como lo había prometido, él se va donde está el padre y le dice: yo me voy a misionar. El padre estaba muy triste, estaba decepcionado, si se puede decir así, porque ¿qué iba a pasar con el negocio? ¿Qué iba a pasar con tanta riqueza de tantos años invertidos? Años después, el padre fallece. William heredó esa riqueza. Heredó toda la fábrica, heredó todo de su padre,
pero él todavía tenía el deseo de ir a las misiones. Él tenía el deseo de ser un siervo de Cristo. Dice que rechazó un montón de propuestas de trabajo de otras empresas. Dice que rechazó porque él no estaba interesado en la riqueza. Él lo que quería es ir y predicar a Jesús en otras naciones. ¿Qué pasa? Al final lo deja todo a otra persona. Dejó toda la herencia millonaria, dice que era una herencia millonaria, lo dejó todo. Y dice que él tenía en su corazón el deseo de ir a China, a una provincia de China que predominaba el musulmán, el islam. Dice que ese era el objetivo. Dios puso ese llamado de ir a ese lugar. Y dice que primero se tuvo que preparar. William dejó toda esa herencia y se fue. Fue a Egipto a prepararse como misionero, a aprender sobre el islam, a ver cómo se manejaba, y muchos años estuvo ahí. Pero lastimosamente en el año 1913 él contrae meningitis y falleció a una edad tan temprana. Estando fuera de su casa, estando en Egipto, él fallece. Así que si después lo quieren buscar a la historia, William Borden, ¿sí? Búsquenlo porque fue un influyente en el cristianismo y en las misiones. Lo pueden buscar. Y a mí me pareció muy interesante este contraste, ¿no? Del joven rico con la vida de William. El tipo, o sea, estaba dispuesto a dejarlo todo por Jesús. Él hizo ese sacrificio. El sacrificio que no pudo hacer el joven rico, William lo hizo. Él lo dejó todo por Jesús. Lo que tanto le costó al joven rico, a William lo quería hacer con mucho deseo, con mucho anhelo. Él se quería entregar. Él quería decir: Señor, heme aquí, dejo todo y voy a donde vos querés que vaya. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Él quiere que dejemos lo que tanto nos cuesta dejar. Quiere que nosotros muramos, que nosotros nos sacrifiquemos. Él quiere eso, iglesia, Él quiere eso de todos nosotros. Y me estuvo hablando mucho, me estuvo confrontando a mí. Porque hoy por hoy yo también hay cosas que tengo que dejar, cosas que tengo que sacrificar. Todo el tiempo, como le decía anteriormente, todo el tiempo el caminar cristiano es ir de sacrificio en sacrificio para estar más cerca de Dios y para parecerse más a Cristo Jesús. Es un sacrificio constante. Efesios 4, del 21 al 22. Dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Hemos conocido a Jesús, cada uno de nosotros, ¿no? Hemos conocido. Jesús se nos ha revelado. Ahora, ¿qué hay que dejar? Si hemos conocido, algo tenemos que dejar. Seguramente ustedes sabrán lo que tienen que dejar. Lo que Dios le está pidiendo que deje, que sacrifique, porque eso te está limitando. No significa dejar de hacer por el miedo al castigo. Eso es vivir por miedo y no por gracia. Quiero que quede claro esto: si Dios te está pidiendo que dejes esto porque te destruye, si te está pidiendo que dejes este pecado, nosotros no nos tenemos que mover por el miedo a que Dios nos castigue. No, así no debería de ser. No deberíamos dejar de pecar porque tenemos miedo a que Dios nos castigue. ¿Por qué? Porque nos vamos a mover por el miedo y no por la gracia. Uno termina obedeciendo por ley, como se hacía antes en el Antiguo Testamento, y no por amor, porque uno obedece por amor a Cristo. La obediencia a Cristo es una consecuencia de haber entendido lo que Jesús hizo en la cruz.
Cuando entiendes ese amor, obedecer a Cristo y guardar sus mandamientos termina siendo una acción voluntaria, impulsada por el amor a Jesús. O sea que la obediencia no viene por el miedo, sino porque yo amo a Jesús, yo obedezco y guardo sus mandamientos. Porque yo lo amo y entendí el amor que Él tuvo por mí al sacrificar su propia vida para salvarme. Y hay muchos versículos, y Juan, el apóstol Juan, todo el tiempo lo estaba remarcando en las Escrituras. Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos, decía Jesús. Juan 14:21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Juan 14:24, el que no me ama, no me obedece. Primera de Juan 5:3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Entonces, amamos a Dios, vamos a obedecer, no por miedo, sino porque nos nace hacerlo por amor. Quiero que eso se entienda bien. Hay una frase de un pastor que hace unos días falleció, se llama Bobby Baucham. No sé si alguien lo conoce, si alguien ha escuchado hablar de él, pero decía, la obediencia no es lo que requiere el Evangelio, es lo que el Evangelio produce. Eso decía Bobby Baucham. Sacrificar tu manera de vivir es reflejar el mismo sacrificio que Jesús hizo por vos. Es hacer exactamente lo que Jesús hizo por vos, hacerlo vos por Él. Si no estás dispuesto a amar del mismo modo que Jesús te amó, entonces nunca vas a estar dispuesto a ser sacrificado por Él. Si no estás dispuesto a amar a Jesús como Él te amó, entonces no te vas a poder sacrificar por Él. Vas a ser como el joven rico, que vas a ir con la cara larga y te vas a ir, pero no lo vas a seguir porque no vas a estar dispuesto a sacrificarte. Y menos aún estarás dispuesto a vivir como Él. Si menos estás dispuesto a sacrificarte como Él se sacrificó, menos vas a estar dispuesto a vivir como Él vivió. Si no participas de su sacrificio, tampoco participarás de su vida. Si no participamos de ese mismo sacrificio, tampoco vamos a participar de la vida que Jesús llevó. Y dice Romanos que tampoco vamos a participar de esa gloria venidera. Porque si queremos participar de la gloria que en el día postrero Cristo va a recibir, tenemos que participar de ese sacrificio. Eso dice Romanos 8. ¿Se entendió el primer punto? ¿Cuál es el primer sacrificio? Dejar la vieja naturaleza. Dejarlo por Él. Es el primer sacrificio que Dios nos manda. El segundo punto. El segundo sacrificio, que está muy de la mano con el primero. Y acá me quiero basar en el versículo de Romanos 12. El segundo punto es nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Romanos 12:1, si lo pueden buscar, yo tengo la versión en el TV, le doy esa versión. Estoy yendo muy rápido, la multimedia, pero no sé. Perdón. Bueno, por ahí capaz que voy a ir medio rápido. Bien. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. Y me llama mucho la atención esto de sacrificio vivo y sacrificio santo. La palabra santo es lo que por ahí más me llama la atención y lo que más quiero profundizar. Ser santo es sacrificar nuestro deseo por el amor al Señor, para que el único deleite, mi único
placer sea Él, nada más que eso, no otra cosa, solamente que Él sea mi placer. Hay muchos versículos que hablan de esto y es algo que como hijo de Dios tenemos que tenerlo arraigado a nuestro corazón. En la Biblia hay un término en hebreo que es Kadosh. ¿Alguna vez habló de hablar de Kadosh? Kadosh es santo, ¿sí? Significa santo. Significa santo, significa apartado y significa consagrado. En el Antiguo Testamento se repite mucho la palabra Kadosh, ¿sí? Implica la idea de separar y de dedicar algo al Señor. En el Antiguo Testamento había distintos objetos Kadosh, distintos objetos santos. Uno de ellos era el altar de sacrificios. Otro era el candelero, la mesa de los panes y el arca del pacto. Otro era el aceite y la unción y el incienso. Otro eran los sacerdotes, estaban apartados, eran Kadosh, y el sumo sacerdote. Otro era el día de reposo, el Shabbat, era Kadosh, era un día apartado exclusivamente para el Señor. Después teníamos las fiestas solemnes como la Pascua, el Pentecostés y el Tabernáculo, ¿no? En el Antiguo Testamento, Kadosh se consideraba a esos objetos, a esas herramientas, a esos días, justamente apartados para la única función de servir al Señor. Ahora, ¿qué pasa en el nuevo pacto? La palabra Kadosh sigue vigente, pero ahora no son objetos, ahora no es el arca, ahora no son sacerdotes, ahora el Kadosh somos todos nosotros. Ahora todos nosotros que estamos con Cristo, estamos y fuimos apartados, fuimos hechos Kadosh. Lo que en el Antiguo Testamento solamente eran pocos los que eran apartados, eran los sacerdotes o los objetos de sacrificio. Ahora todos nosotros somos Kadosh, todos somos apartados. En el Nuevo Testamento la idea de Kadosh ya no se centra en los templos físicos, objetos o rituales, sino en las personas transformadas por Cristo. Ya no hay objetos Kadosh, sino que el cuerpo del cristiano, como decía antes, el templo del cristiano, perdón, el cuerpo del cristiano es el templo. Si antes el templo era Kadosh, ahora nosotros somos el templo, significa que nosotros ahora somos santos y somos apartados. Ya nuestra fidelidad en este mundo no es otra cosa que ser ciegos de Cristo. O sea, que si antes, en el nuevo pacto, el arca se utilizaba solamente como servicio a Dios, hoy por hoy nosotros, que somos apartados, nuestra única finalidad es servirle a Él. Nuestra única finalidad es poder ser siervos de Cristo. Nuestra única finalidad es poder agradarle. Ya no más a la gente, ya no más a otra cosa que no sea solamente a Él. Porque fuimos apartados y fuimos consagrados solamente para que toda nuestra vida sea dedicada al Señor. Amén. Una persona apartada, o sea, una persona Kadosh, vive diferente, piensa diferente, habla diferente, come diferente y celebra cosas diferentes. Fuimos apartados. Ahora nuestro sacrificio es justamente dejar todas estas cosas que un verdadero Kadosh, un verdadero santo, un verdadero apartado no haría. Por ahí esto es lo que más cuesta, ¿no? Cuesta sacrificar muchas cosas, cuesta hacer muchos sacrificios, pero cuando entendemos que Cristo murió para que nosotros fuéramos apartados por Él, entonces está nuestra responsabilidad hacer estos sacrificios como entrega completa a Él. Es necesario como iglesia que hagamos esto. La iglesia misma es apartada, es Kadosh. Hebreos 12:14 dice,
Hebreos 12:14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, los que no son apartados, pecadores, no verán al Señor. Es fuerte. No verán al Señor, no estarán delante de Él. Y algo que yo siempre por ahí lo he hablado, y algo que yo siempre lo tengo muy marcado, a mí me choca mucho el versículo de Mateo 5, creo que está. A ver, lo voy a buscar. Sí, Mateo 7, que dice el Señor Jesús: no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Creo que sería mi mayor fracaso y a la vez también sería mi más grande logro. Mayor fracaso, ¿por qué? Porque si llego yo a estar delante de Jesús y me diga que no me conoce, sería mi mayor fracaso. Y mi logro, mi más mayor logro, sería que me diga: te conocí. Porque te sacrificaste conmigo, y sacrificaste muchas cosas conmigo. Y no quisiera ser como eso de que yo hice esto, yo hice aquello, yo hice esto. Como decía anteriormente, a veces creemos que, no sé, hacer más es algo sacrificado, pero no, es justamente hacer la voluntad, dejar cosas que a mí me gustan, cosas que yo anhelo por Él. Y no se trata de hacer cosas, no se trata de hacer, sino de poder ser también. Es lo que el Señor ha querido siempre desde el inicio, desde el primer momento en el que tuvo relación con nosotros hasta los tiempos postreros. Él quiere que sacrifiquemos nuestra vida. Amén. No quiero extenderme más porque el pastor me impidió que lo haga. Yo le había dicho que hay 5 puntos, pero solamente voy a dar 2, ¿sí? Porque la verdad que es un poco largo, es un poco extenso, entonces quiero solamente dejarlo hasta acá. Espero que el Espíritu Santo haya hablado, espero que el Espíritu Santo haya revelado la palabra, que se haya entendido, que realmente Dios haya hablado a su corazón y puedan entender esto. Uno de los fundamentos más importantes de la vida cristiana es el sacrificio. Si no hay cruz, no hay corona. Si no hay sacrificio, no podemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Él se sacrificó. Él mostró el ejemplo de sacrificio. Ahora nosotros no podemos dar menos. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Así que lo voy a dejar en el segundo punto y los otros 3 puntos lo vamos a dar en el punto siguiente. ¿Les parece? Porque esto sigue. Este fundamento es un poco largo. Hay muchos otros sacrificios que Dios anhela para nuestra vida. Estos son los primeros. Y espero que haya quedado marcado en nuestros corazones. Iglesia, por favor, si se puede poner de pie y puede acompañarme en oración.